Bendito y alabado sea el Señor. Los versículos 29 al 34. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas 19, 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos. Lean el 30, por favor. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así. ¿Cuál es la respuesta? Esa es la causa. 32. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Porque el Señor lo necesita. Amén. Vamos a hablar del tema, hermanos, liberados para servir. A todos nos necesita el Señor, pero nos necesita desatados. Mientras la atadura persista, no puede ser utilizado en las manos del Señor ningún ser humano. Por eso hablaremos de esa libertad con que Cristo nos hizo libres y vamos a decirlo ahora. Padre nuestro, gracias por la palabra que acabamos de leer. Gracias por el contenido de ella. Por esta sencilla historia, esta parte, Padre, que narra aquel pollino que fue desatado, en el cual entraste a la ciudad a pregonar tu verdad y llegaste, oh Dios, a entregar tu vida por nosotros. Hoy te presento esta palabra, los hermanos que la oyen aquí, los que la oyen a través de la internet, para que nos muestres, Dios mío, qué atadura impide, qué ligadura, Señor amado, se está presentando en alguna vida, para que sea suelta, para que toda opresión sea desatada y las almas liberadas, bendito Dios, puedan levantar sus manos en tu presencia y puedan adorarte y bendecirte y ante todo servirte con gozo, con alegría, para bendición del pueblo, Señor. Amén, Jesús. Tomen su lugar, pero no dejen de alabar al Señor. A su nombre, gloria. Me llamó el líder del grupo carcelario, el hermano Alirio Gómez, para decirme que trajera la palabra, lo cual hago con gozo, hermanos. Amén. Y entonces he estado meditando en esto de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas dice que todos los que hemos sido liberados debemos conservar esa libertad y no volver otra vez, no tornar al yugo de esclavitud. Amén. Y eso es lo que hay que hacer. Los que hemos sido liberados de los barrotes espirituales, morales, ahora en Cristo pues hay que conservar esto. Los que han sido liberados de los barrotes y de las rejas físicas con mayor razón. Porque Dios los sacó de dos cárceles, la física y la espiritual. Amén. Esta narración, que es muy sencilla, nos muestra esa gran verdad. Dice que Jesús ya en la etapa final de su ministerio llamó a dos discípulos y les dijo, vayan a esa aldea, se llamaba Betfagé, la pequeña aldea aquella, y al entrar van a encontrar un pollino que está atado. Amén. Dice la escritura que en ese animal no había montado nunca ningún hombre, o sea, estaba sin amansar. El pollino, hijo de asna, para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Miqueas advirtió que Jesús entraría. Esa profecía se cumplió ahí. El día que Jesús se murió en la cruz del Calvario por nosotros, dicen los estudiosos bíblicos que se cumplieron 33 profecías. Amén. En esa sola tarde, 33 profecías anunciadas por Isaías, por Jeremías, por Miqueas, por Zacarías, todas se cumplieron en una sola tarde. Y alguien fue más allá y dijo que para que eso fuera casualidad, que 33 profecías se cumplieran en una sola persona en tan poco tiempo, en una sola tarde, hermanos, tiene que haberse dado una cantidad de factores que no humanamente pueden ser. Por ejemplo, este hombre comparó y dijo, mire, las leyes de la probabilidad existen y dicen que si, para que, por ejemplo, yo tiro una moneda al aire y como no tiene sino dos caras, pues hay 50 y 50 de que caiga cara o sello. Cae cara, la levanto y la lanzo otra vez y apuesto a que va a caer cara otra vez, ya se reducen las probabilidades. Amén. Y empiezo a ver otra vez cara. A la tercera vez se va reduciendo y se va reduciendo y que la moneda me caiga siquiera
20 veces en la misma, hermanos, es una cosa, no existe pues la probabilidad. Y resulta que para que la profecía en Cristo se cumpliera, permítame dar esto que lo leí hace ya algún tiempo, me llamó la atención que dice que hicieron en una computadora una probabilidad de que 33 profecías en una sola persona se cumplan en una sola tarde. Apenas había una probabilidad en un número que fue una cifra de 8 seguida por 290 ceros. O sea, yo no soy capaz de leer esa cifra. Pienso que usted tampoco. Amén. Y dijo más, dijo, es como si todo el estado de Texas, que es enorme en Estados Unidos, lo cubrieran de monedas pequeñas de 1 céntimo de dólar. Y luego sacaran una de ellas, la marcaran y la lanzaran entre esa multitud y la revolvieran, y luego le tomaran una persona y le sellaran los ojos, le amarraran los ojos y lo mandaran a ese mar de monedas y mandara la mano y sacara la moneda marcada. El equivalente a que hacerte a la primera vez es el equivalente a decir que humanamente se pudo haber, amén, cumplido en Jesús. Lo que nos indica que no es humano. El Dios del cielo dijo esta palabra. Y allí estaba el asno atado, los discípulos llegan y Jesús les advirtió, ustedes desátenlo. No le digan al dueño que lo preste, empiecen ustedes la tarea y desátenlo. Adorado sea el Señor. Eso tiene su enseñanza. Es que el que puede desatar a otro es el que está libre. Amén. Y cuando el dueño aparezca y le digan por qué lo desatan, dígale porque el Señor lo necesita. Ese animal llegó el momento en que debe ser útil. Amén. Hasta ahí, porque es que el asno, la única manera de ser útil es cargando. El animal, el cuadrúpedo ese, a diferencia de las ovejas, de las cabras, de las vacas, el asno no sirve sino para cargar. Amén. Su carne no es útil, comestible. Amén. Tampoco produce, ¿verdad?, el lana ni nada de eso. El asno lo único que funciona es cargando. Adorado sea el nombre del Señor. Hay otros como los bueyes cuya carne es útil, también cargan y tiran el arado. Es más útil un buey, pero el asno solamente para eso. Así que Jesús lo necesitaba y los dueños en efecto llegaron. ¿Por qué desatáis el pollino? Porque el Señor lo necesita. Mientras estuvo atado ese animal a ese poste, tuvo esa amarradura en su cabeza, hasta ahí no había cumplido la función. Si trasladamos eso al ámbito humano, yo quiero decirles que el Señor nos necesita desatados. Ustedes, a quienes Dios ha sacado de allá, ¿por qué están ahora siendo útiles? Porque fueron desatados de esas prisiones. Allá hay cientos de cantidad de internos que necesitan ser sacados. Amén. Y que Cristo nos puede liberar de esa condición. Ustedes sabían, estos días salió por el WhatsApp, que un interno le cuesta al Estado 13 millones de pesos al año. Si usted divide eso en 12, es poco más de 1 millón mensual. Sea Dios bendito y glorificado. Y en Colombia tenemos más de 300.000 internos. Todas las cárceles del país están saturadas. Amén. Eso cuesta la salud, la atención médica, la manutención, los servicios públicos, la seguridad para evitar que se escapen, los guardias que tienen que cuidarlos y protegerlos y evitar, porque el guardia allí tiene 2 funciones y es evitar que se escapen, pero también que de afuera entren a hacerle daño, porque algunos que entran allá quedan con deudas sociales afuera. Entonces por eso es que cuando vamos a visitar son tan rigurosos los guardias, porque tienen que serlo. Ellos no pueden dejar entrar allá cualquiera. Adorado sea el Señor. Mire usted que el problema no es solamente físico, es también social. Con un porcentaje de lo que usted y yo aportamos como impuesto, tenemos que ver por ellos. Pues enviamos a estos varones y mujeres para que los traigan de regreso a la libertad. Amén. Pero sigamos hablando de este asno, porque la verdad es que ese asno cumplió una función, pero fue cuando lo desataron. Permítanme hablarles hoy de varias ataduras que no solamente son demoníacas. Hay ataduras, le voy a hablar de ellas. Tengo aquí algunas anotadas. Hay unas físicas, otras sentimentales, otras espirituales, otras mentales que tienen que ver con hábitos y costumbres, y unas últimas que son psicológicas y emocionales. Mientras cualquiera de esas ataduras esté en la vida de una persona, se limita para poder servir al Dios del cielo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Veamos si verá, empiezo por estas cadenas que ataban a esta mujer. Vamos a Lucas 13:16. Y luego iremos a Marcos. Alabe al Señor y vaya conmigo a la palabra. Evangelio de Lucas 13, versículo 16. El Señor sana a una mujer en un día de reposo.
Eso trajo una cantidad de comentarios negativos del fariseísmo de su época, y resulta que el Señor los reprendió en el versículo 15, le dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea que el animal merece atención, aunque sea día de reposo, porque era el legalismo extremo que estaba impidiendo y criticando. Y Él les dice: cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea, aunque sea día de reposo, el animal no diferencia, también le da sed y le da hambre. Entonces se podía ir a desatar el animal, traerlo al pozo para que beba y darle el forraje para que comiera. Y luego Jesús añade, miren el versículo 16 por favor: y a esta hija de Abraham, así llama a esta mujer que estaba enferma, que Satanás había atado ¿cuántos años? ¿Ustedes saben qué manera el que tenía esa señora? Una joroba, andaba inclinada, no podía levantarse, tenía un problema en su espina dorsal y eso le impedía vivir una vida normal. Y llama la atención que Jesús aquí aclara que ese mal que ella tenía no era un mal netamente físico, porque hay enfermedades que son netamente físicas, las que nos dan a nosotros. Uno puede enfermarse en un momento dado, ¿cierto? ¿Cuántos hemos estado enfermos? ¿Todos? ¿Cierto? Eso no es que una atadura satánica siempre, sino la reacción natural del organismo, por ejemplo, cuando usted se resfría. Amén. Eso no se llama demonio de resfriado, es una virosis, ¿cierto? Porque a algunos que les da gripa, demonio de gripa, no, porque usted viviría endemoniado, entonces cada cuántos meses al año. Cada vez que pase una ola de ese virus gripal, no. Esta mujer sí tenía 18 años así. Y estaba atada por Satanás. Aquí lo dice el maestro, ¿cierto? ¿Cómo diferenciarlo? Cuando usted vaya a orar por un enfermo, ore por él, pero también ausculte a ver si en él hay resentimiento, amargura. Si uno percibe que hay como odios y eso, el mal puede ser satánico. Alabanzas al nombre del Señor. Porque hay enfermos que así estén tirados en una camilla esperando a la muerte, tienen por dentro una enfermedad peor que la física. Y es el odio, la amargura. Ustedes sabían que Jesús a ese paralítico, ¿cierto? Cuando él vino a Jesús para que lo bajaron por el techo y lo pusieron ahí, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, antes de levantarlo. Y uno se pregunta, ¿pero qué pecados puede tener un paralítico? ¿Qué pecados? Hay uno de ellos con una mente enferma, pecaminosa. Son sucios algunos. Además de la parálisis externa, ese hombre tenía por dentro una atadura diabólica. Y Jesús fue allá primero y luego lo levantó de ese lecho. Bendito sea el Señor. A su nombre, gloria. A esta mujer que en 18 años había estado bajo esa carga, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Aleluya. Mire que, hermano, habla de la atadura. Los psicólogos llaman algunas conductas persistentes en las personas conductas atávicas. Es decir, se forman costumbres en ellos de vivir siempre y actuar de la misma manera. Por ejemplo, la persona que tiene un hábito vulgar, que tiene un lenguaje pésimo, amén, que es obsceno en su léxico. Bueno, sí que le puede llamar léxico a eso, adorado sea el Señor. Hermano, esa persona tiene en su mente continuamente eso. Y hasta que no sea libre de eso, ¿cómo lo va a usar Dios en un altar o en una iglesia? En un momento dado que le entregaran el micrófono a una persona inexperta, pues, o si sin cambio empieza a pronunciar lo que sabe, porque la abundancia del corazón habla la boca. Tiene que haber un cambio y tiene que soltarse esa atadura. Muchos de nosotros, yo me incluyo, con dolor lo reconozco, que usé un lenguaje por andar con muchachos de condición de campo y por allá el campesino, no solamente por cultura, sino también por escasez de educación y todo eso, se le prende a uno fácil en la etapa juvenil toda esa jerga vulgar e indecorosa. Pero cuando uno viene a Cristo, uno saca del corazón esto, porque esa atadura se va en el nombre de Jesús. Hay un salmista que dice: puso cántico nuevo en mi boca. A su nombre, gloria. Hablando pues de esta mujer, miren ustedes que fue desatada en un día de reposo y por supuesto vino bendición en ella y pudo incorporarse y fue cuando pudo ser útil. Veamos otro ejemplo. Marcos 7:31, un poquito más atrás, por favor. Glorifica al Señor y busque conmigo el capítulo 7 de San Marcos, el versículo 31. Sea Dios glorificado. Y siguientes. ¿Lo tienen ahora? Los jóvenes me están ayudando allá, Dios los bendiga. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis.
Leamos esta historia que es hermosa. Y le trajeron una persona, mire que tenía otro problema. Era sordo y tartamudo, ¿cierto? Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Se supone que para que lo sane, ¿verdad? Amén. Versículo siguiente. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Mire qué procedimiento tan curioso del maestro, ¿verdad? Le metió los dedos en los oídos y luego le hizo abrir la boca y le escupió. Parece como muy higiénico, ¿cierto? Pero es que el Señor hace como Él quiere. Y entonces mire lo que pasó, versículo siguiente. Y levantando los ojos al cielo gimió Jesús, no el sordomudo, tartamudo aquel. Y le dijo éfata, es un término que quiere decir sé abierto, o sea, dio la orden. Abiertos que los oídos. Versículo 35, aleluya. Y al momento fueron abiertos sus oídos. O sea, se produjo un milagro interno en su sistema auditivo y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Alabanzas al nombre del Señor. Su lengua estaba atada, no podía pronunciar, por eso era tartamudo. Yo recuerdo, hermanos, hace unos 36 años, por allá en la región de Saravena, donde yo servía al Señor, en el campo había un joven, ya tenía unos 19 o 20 años. Y este muchacho tenía un complejo de inferioridad porque, aunque él tuvo su desarrollo normal como hombre, su voz quedó muy aguda. Entonces le hacían bullying, amén. Cuando eso no se conocía ese término, hoy ustedes lo entienden muy fácil. Se burlaban de él y era complejado, le daba temor a hablar. Por eso la familia de él conoció a Cristo y en una vigilia cayó la bendición del Señor a eso de la medianoche en esa casa. Le hablamos, ese hombre me confesó que le daba mucha vergüenza. Él, para dirigirse, por ejemplo, a una muchacha y todo era el comentario de la vereda y todo eso, ese bullying que una señorita y que no le decían, y eso había tenido un efecto psicológico en él. Pero aquella noche este hombre que ya había rendido su vida al Señor poco antes, esa gloria de Dios cayó y él fue bautizado con el Espíritu Santo. Y milagrosamente en las lenguas que Dios le dio, le desató ese tono adentro. Yo no sé qué había pasado. Pero hermano, eso era lo más de curioso y glorioso, oírlo hablar con una voz normal de varón. Amén. Eso fue notorio en toda esa vereda. ¿Cómo? ¿Qué médico? No, el Dios del cielo desató. Amén. A su nombre, gloria. En este caso, esta atadura también era la que estaba impidiendo que él hablara bien, normal, que se comunicara. Y entonces viene, Dios interviene y hablaba bien. Alabado sea el Señor, y además oía. Les estoy hablando de las ataduras, hermano, de aquello que impide que uno desarrolle una vida normal. No solamente en el ámbito social o familiar, sino también en la iglesia, ¿verdad? Así que aquí hubo libertad. Pero veamos más porque el tiempo avanza. ¿Cuánto dan alabanza al nombre del Señor? Miren que si hay ataduras diabólicas. Marcos 5 del 1 al 8 nos habla. Miren un poquito atrás y verá que este hombre que estaba aquí, del cual se ha predicado mucho, el endemoniado de Gadara, sí estaba bajo una influencia netamente satánica. Señor, reprenda al diablo. Estos días que estuve predicando en la emisora traje a consideración este pasaje para hablarles de verdad que hay influencias satánicas, que la sociedad a veces no la reconoce, la ciencia médica, ustedes que estudian médicamente tampoco, de pronto los psicólogos los llaman de otra manera, pero hay una realidad en la tierra y es las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien. Este hombre estaba en esa condición. Veamos brevemente su historia. Dice aquí, vinieron al otro lado del mar. Estoy citando ejemplos de los evangelios y ahí está. Al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, no ganaderos como leyó una vez un hermano. Amén. No eran ganaderos, eran gadarenos. Es que es como, ¿cierto? Como parónima la palabra. Y resulta que era porque se llama Gadara, la región. Entonces los habitantes de Gadara, pues gadarenos. Amén, así de sencillo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Miren lo que encontró Jesús en ese lugar. Versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida, inmediatamente, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Santo es el Dios del cielo. ¿Cómo entró el espíritu en él? No lo dice la escritura. Cuando él entra en acción ya está en este deterioro. Versículo 3. Sea Dios glorificado. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Habían intentado controlarlo, someterlo. Era imposible. La fuerza que desarrolla un endemoniado, porque no es él, son los demonios que habitan en él. Amén, hermanos.
Ustedes los que estuvieron hablando hace 20 días conmigo aquí por una jovencita que fue liberada, que por allá del campo de un municipio aquí de Santander. Esa joven desarrollaba muchísima fuerza. Entre los 4 o 5 varones que estábamos aquí, trataba de quedarnos grande, porque no es ella, es la fuerza satánica en ella. Y eso es terrible. Por eso una mujer corrió tras Jesús a pedirle ayuda, porque su hija era gravemente atormentada por un demonio. Es una cosa terrible, hermanos. Y mire usted que lo ataban. Versículo 4, santo es el Dios del cielo. Dice, porque muchas veces, miren ustedes, había sido atado. Aquí era para controlarlo, para someterlo, para evitar que se hiciera daño y que le hiciera daño a otros. Amén. Tengo un problema en la garganta, no es un demonio de gripa. Amén. No, no es una atadura tampoco, es un resfrío que este aire me lo activa. Mire usted, atado con grillos y cadenas. Grillos son esos grilletes que les ponen a los que detienen para llevarlos, para evitar que se escapen. Y no había sido posible también cadena. Y normalmente una cadena, por pequeña que sea, talla en la mano, hermano. Pero miren lo que había hecho. Los había hecho pedazos. Arrancaba eso, lo desbarataba por él. Y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Eso se llama una actitud satánica. Cuando se sale de control humano. Él vivía en los sepulcros. ¿Anormal? Es que nada más, mire, así seamos cristianos, pero de noche uno que lo dejen en un cementerio, cierto que tal vez no nos quedamos. ¿Cierto, hermano? Amén. Porque tenemos todavía la atadura aquella de que los muertos salen, de que los muertos persiguen. ¿Han oído el cuento aquel, la anécdota del cristiano que salió de culto pero feliz y contento, pero por el camino estaba en el cementerio? Y entonces había uno católico que le tenía miedo a los sepulcros. Y se quedó esperando y de pronto pase alguno para no pasar yo solo por esa oscuridad y frente al cementerio. Porque el cuento es que le salen las ánimas benditas del purgatorio. Que sale no sé qué, no sale nada, hermanos. ¿Sabe por qué se produce eso en los cementerios? Porque mucho brujo, hechicero, tegua y mundo urbano invocan espíritus inmundos en esos lugares. Y eso es, pero el cristiano invoca al Dios del cielo y Dios lo bendice y lo protege. Y entonces el cristiano iba con su Biblia contento de un culto bendecido como este, y el otro lo vio y le dijo, con este me paso yo. Entre los dos nos acompañamos mutuamente y empezó a contarle, adorado sea el Señor. Mire que yo soy muy nervioso, es que esto es lo otro, y el otro yéndolo y caminando iban para la parte oscura. Y de pronto el cristiano le dice en lo oscuro, dijo, eso que usted tiene, eso lo tenía yo. Yo era así como usted cuando yo andaba en el mundo. Amén. Ese lenguaje lo conocemos nosotros. Cuando dijo andaba en el mundo, el otro sintió que el cabello se le erizó, que la piel se le puso como de gallina, hermano, y parte a correr, porque él creyó que ese era un muerto. Ese lenguaje, cuando yo andaba en el mundo, ¿cuántos lo han usado alguna vez? Es un lenguaje figurado para decir cuando estábamos sin Cristo en la tiniebla, ¿verdad? El otro no lo conocía y por eso se asustó más. Los cementerios pues no son lugares para morar, hermanos, de una manera normal. Allí estaba el hombre y el versículo 5, sea bendito el nombre de Cristo. Siempre, además de vivir allá de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Eso no es normal. Este hombre estaba atado, perdió el sentido de la autoconservación, ¿cierto? Si es que el instinto natural es que si uno es afectado por algo, uno lo elude. Dios puso en nosotros, por ejemplo, si esta superficie fuera caliente, usted toca ese sartén que está y el instinto le dice retire la mano. Usted no empieza a pensar cuántos grados de temperatura estará. Ya se pasaría de los 100, amén. ¿Serán grados Fahrenheit o los otros grados Celsius? No, usted, amén, retira. ¿Por qué? Porque eso lo puso Dios en nosotros cuando somos normales, cuando no estamos atados. Por estar en esa condición, perdió el sentido de la autoconservación, pero también afectó la sociedad porque empezó a gritar y a alterar. Usted se imagina de noche, uno en un campo, hermano. Los gritos que da un endemoniado no son gritos de júbilo. Amén. Esos gritos de ultratumba, oh, amén, etcétera, etcétera. No sienta que la piel se le eriza, que estoy tratando de ilustrarles. Fue libre por el Dios del cielo. Tenía, miren más, vamos a ver esa historia hermosa que es muy repetida. Cuando vio a Jesús, salió de lejos, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Sigamos leyendo, por favor, y clamando a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes.
Los demonios hablaron. Noten y verá que este lenguaje no es de él. Es la actividad satánica que había en él. Yo he tenido la amarga experiencia, dura por cierto, de oír a personas que no hablan con su voz. Y uno intuye. Una vez en Arauca, reprendiendo un endemoniado, habló y nos dijo: yo soy bazuco y tengo mucho poder. Y cuando hablaba así, salía olor a esa inmundicia de su boca. Echamos fuera el demonio de bazuco. Pero luego quedaron más. Otro me dijo: yo me llamo Sansón. Y cuando dijo Sansón, esta parte del estómago aquí, del abdomen, se le hacía angosto y se expandía su tórax. Y sus músculos se volvían como de acero. Era cosa terrible. Ya lo habíamos correteado porque salió y cogió una moto que estaba ahí y la levantó en peso. Una moto grande. Y fue y la tiró a un madre viejo que había ahí a una laguna. Obviamente le dañó la moto al hermano. Adorado sea el Señor. Porque es que el enemigo vino para eso. Yo no olvido esa escena. Estábamos en un piso de tierra y ese hombre arañaba arena y cogía el puñado y lo mandaba en su boca y le sonaba comiendo arena y la tragaba y escuchábamos cuando engullía los bocados de arena. Eso no es normal. Era un joven de 17 años. Había hecho pacto con Satanás en los sepulcros. Había sido inducido por el satanismo. Escúcheme en esto, jóvenes, para que usted no juegue con eso. Adorado el nombre del Señor. Hermano, fue terrible la batalla con aquel hombre para que fuera libre en el nombre poderoso de Cristo. Obviamente no era él, eran los demonios, y aquí están hablando estos demonios a través del endemoniado. Siga el versículo 8, por favor. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Versículo 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: oigan esto, Legión me llamo, porque somos muchos. Hablaron a través de las cuerdas vocales. Amén. Y les digo, oír por ejemplo una jovencita endemoniada por allá una vez en el Urabá, otra por allá en el sur del país, hablando con voz de hombre. Uno dijo: yo soy Simón Bolívar. Y hablaba con voz de general. Y daba órdenes como eso. Los que han estado en el cuartel saben que los militares de alta jerarquía tienen una voz de mando, de tanto dar órdenes, se acostumbran, ¿sí? Y así oíamos a ese. Terrible, hermanos. Mire, la actividad satánica es terrible. Una jovencita una vez en esa parte de Urabá se endemonió y en posición fetal esa muchacha lloraba como un bebé. Literalmente oír un bebé de 3 o 4 días de nacido. Esa niña había practicado varios abortos, había asesinado. Apenas con una edad como de 18 años ha tenido como 3 o 4 abortos y nos contó después llorando y fue libre por la gracia del Dios del cielo. Es que Jesús vino a eso, a desatarnos. Amén. De pronto alguno de ustedes conoce familia, sepa que hay influencias satánicas aquí y oigan lo que pasó con este. Bendito sea el Señor. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Versículo 11. ¿Quién le rogaba? Los demonios, la legión que estaba allí. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, o sea, pastando. Y versículo 12. Y le rogaron todos los demonios. Hablaron a una voz y le dijo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús los autorizó. Mire el versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso, porque el demonio tiene que estar bajo la autoridad de Jesucristo. El Todopoderoso es el Dios del cielo, no es el diablo. Señor lo reprenda. Amén. El que tiene el poder y la autoridad se llama Jesucristo. Y a él están sujetos principados, potestades, legiones. Amén. Huestes espirituales de maldad están bajo sus pies. Y tienen que arrastrarse de una manera literal, casi a pedir permiso. Al patriarca Job, Satanás tuvo que humillarse y decir: permítame. Y el Señor le dijo: le vas a tocar hasta ahí. Te permito hasta la piel, de ahí para allá nada. Le iba dando permiso un poquito más allá y hasta donde Dios le trazó línea, le marcó cancha, hasta ahí llegó Satanás. Dijo: cuidado con su alma y con su espíritu. Por eso usted ve a Job lleno de sarna y enfermo y despreciado por la mujer, pero por dentro firme. Porque es que esa parte no pudo ser tocada por Satanás. Por eso usted lo oye que le dice a la mujer, como cualquier fatua: has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal lo recibiremos. Esto es parte del trato de Dios. Pero usted lo oye diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Y un día, aunque esta carne se deseche, aunque esto se vuelva a polvo, lo he de ver yo y no otro. Yo lo adoraré, dice. Así habla un hombre a quien su espíritu no ha sido tocado por el diablo. Si hubiera sido vulnerable y hubiera llegado el enemigo allí, el hombre se amarga y entra en depresión.
pero no lo encontramos en esa condición. Por eso entraron, les dio permiso, saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Es bueno que sepan que la actividad satánica se manifiesta a través de cuerpos físicos, sean humanos o animales. Mientras un espíritu no esté operando en un cuerpo, no es fácil que sea nocivo. ¿Sabe por qué? Porque es que necesita la herramienta que es el cuerpo humano para hacer daño. Por eso cuando usted oye de un crimen, de una agresión, de una borrachera, de una violación, todo eso es obra satánica usando la mente y el cuerpo de los seres humanos. Nos guarde Dios por su gracia. Los que hemos sido libres, bendecimos al Señor por eso. ¿Cuánto levanta su mano y da la gloria a Cristo por haber sido liberado? Entonces si hay ataduras satánicas, miren la gloriosa bendición, versículo 14 por favor, adorado sea el Señor. Y 15, dice la palabra, y los que apacentaban los cerdos huyeron. Es que fue un impacto terrible, hermano, a correr. Imagínense usted 2000 marranos que se van lanzando por el despeñadero, por ese acantilado y van cayendo al mar. Todos los hombres que estaban cuidando esos hatos de cerdo, hermano, ay padre, porque fue un impacto terrible. Llegan a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había acontecido. Y mire el versículo 15, resulta que toda la aldea se convoca, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Es un tormento. La persona endemoniada no tiene paz, ni le deja paz a los otros. ¿Verdad, hermano? No hay paz para los malos, dijo Jehová, porque mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y que había tenido la legión sentado, antes estaba loco corriendo, vestido, antes no estaba desnudo, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Fue libertado el hombre. Pero vamos rapidito porque el tiempo avanza. Bendito sea el nombre del Señor. Miren ustedes que también hay hábitos y costumbres que esclavizan a su víctima. Primera de Corintios 8:7. Esto no es una situación de fuerza física, sino de costumbres que quedan arraigadas. Vayan conmigo al libro este que les digo, Primera de Corintios 8. Sea glorificado el nombre de Dios. Este capítulo trata con lo que tiene que ver con los ídolos. Todo el capítulo está hablando que el ídolo no es nada, que lo que se sacrifica al ídolo no vale nada. Y está hablando a una sociedad idólatra, a unos cristianos que habían salido de aquel paganismo y ahora estaban en la iglesia corintia. Y oigan lo que Pablo les dice en el versículo 8. Sea bendito el Señor. Avancemos un poquito. Adorado sea el Señor. 1 Corintios 8:7. El anterior, por favor. Eso, aquí está. Pero no en todos hay este conocimiento. O sea que el ídolo no sirve para nada. Que el ídolo no es nada. Amén. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos. Esa palabra habituados es hábito, es costumbre. ¿Cierto? Es que de tanto practicar determinada conducta, la mente se va condicionando a esa situación. Miren la lucha que tenemos, por ejemplo, con la tal Navidad. Como ustedes y yo nacimos en una cultura pagana, ¿cierto? ¿Cuánta gente hay, hermanos, que eso, así sean evangélicos, hasta pastores que defienden una fiesta pagana que bíblica, históricamente, está comprobado que Jesús no nació un 24 de diciembre? Eso no solamente lo decimos los pastores bíblicamente informados, lo dicen también el mundo secular. Pero hay gente que, hermano, ay, si no ponen lucecita, ay, si no ponen arbolito, y ay, si es que a los niños les hace falta. ¿Quién dijo eso? Que a un niño, si uno no le da esa costumbre, no la aprende. Amén, hermanos. Yo ya tiene mi hijo ya 28 años y a dónde él ha visto jamás eso. Así que es muy triste que uno de papá evangélico se deje manejar por un muchachito que porque quiere también el arbolito. No, es que están habituados hasta aquí. Mire, hasta el momento que Pablo les escribe, si ustedes están habituados. Amén. Iglesias que tienen que poner, hermano, las guirnaldas y las lucecitas multicolores y todo eso a consumir energía, a contaminar más, porque la energía, amén, al gastarse, pues obviamente produce contaminación. Todo esto porque hay cosas que quedan en nosotros, hábitos. Amén. Amén, hermanos. En la parte idolátrica, hasta que a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Mire usted que hay gente, no, ¿qué tal? Que viene la anchetica y con la botellita de vino. No, señor, sáqueme esa botella. Una vez en el aeropuerto, un señor que me conocía y entonces, pastor, le tengo ahí una, porque nosotros con él teníamos alguna relación. Y mire, cuando yo vi esa botella que la ponen en todo el centro, ¿cierto? Y la rodean. Yo le dije, esto no, esto tampoco. Este paquetico de cigarrillos se los agradezco, ¿no? Y fuimos desocupando la anchetica y quedó bien reducida.
Yo le dije, ¿me sirven las galletas? Adorado sea el Señor. Esta mermelada a otro le servirá porque yo no la consumo. Y le hablé a este hombre porque hay gente que se habitúa y le sabe la boca y dice. Un cristiano que yo pastoreé hace 30 y tantos años, casi 40, me decía y siempre pedía oración: pastor, es que cuando yo paso, él vivía en la parte extremo del pueblito, aquí en el centro estaban las cantinas y la borrachera, y en la parte de más al sur estaba la iglesia. Pues cada vez que pasaba venía a pedir oración. Pastor, es que cuando yo oigo ese disco, hoy pastor, es que esa cruz de palo, mi nombre se verá. Se quedan en su mente hábitos, frases, costumbres. Sea bendito el Señor. Y cuando me llega el aroma, porque los sentidos captan y perciben eso que está alrededor nuestro. Cuando me llega el aroma del Señor, ay pastor, se me llena la boca de agua. Volvía el hábito. Yo le dije un día, ese varón ya murió y por fortuna murió conciliado con Dios, reconciliado. Pero yo le dije, si usted no vence eso, tarde o temprano el enemigo, usando el hábito, lo regresa. Sí, Señor. Dicen amén, el Señor reprenda al diablo. Por eso es que sean vuestras costumbres o hábitos sin avaricia. Por ejemplo, el que se acostumbró al baloto, al bingo, a todos esos juegos de azar, y es que pasa y eso le banquea el ojo para allá mirando, amén. A ver, y ve el baloto, uy, ya va en tantos millones, y eso se frota las manos y mira que no esté por aquí ningún cristiano. Esos son ataduras, conductas atávicas que no lo dejan tener gozo ni alegría. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, el instinto humano, porque nosotros también lo tenemos desarrollado, mucho más que los animales. Los animales se acostumbran. Amén. A sonido del que los pastorea. Por eso la Biblia dice que el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su señor. Por eso Jesús dijo que la oveja oye la voz del pastor y no del extraño. Porque aquí se albergan sonidos. Amén. A través del olfato se albergan olores. A través del gusto se albergan sabores. Dice, uy, esta comida está como la sopa que hacía mi abuelita. Así era que sabía el arroz que mi abuela cocinaba. ¿Por qué? Porque ahí está ese pequeño recuerdo. Señor, reprenda al enemigo y nos guarde. Si uno no se cuida, usted sigue igual condicionado por otros. Y aquí esto, hermano, genera que la persona no puede crecer por unas ataduras que no son pecaminosas netamente, pero que sí impiden que la persona se levante. Porque Hebreos dice que Dios nos quita, hermano, y nos quiere ayudar a desechar todo pecado, toda carga que nos asedia, para poder elevarnos en la gracia bendita del Señor. Uno tiene que mirar qué hábitos tiene. A veces en la comida excesivamente, ¿cierto? ¿Verdad? Hay gente que tiene que, bueno, y el café, tan sencillo como el café. Pero hay gente que, hermano, si no se toman un tinto les da dolor de cabeza. Sí, estoy cierto. Y es que me duele. Eso es parecido a los que son habituados al cigarro. Tienen que almorzar o desayunar y tienen que prender un cigarro porque si no les da dolor de cabeza. Acabo de llegar de la convención orando por una tía y tira con un inhalador. Y yo digo, pero por favor, mujer, el Señor te quiere liberar. No, yo no puedo. El médico me dijo que yo no puedo dejar de fumar. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que un médico serio? Si lo primero que indican es que no lo haga. Hábitos, costumbres, Dios nos guarde. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Veamos la parte final porque hay ataduras psicológicas. Aquí están en la mente. Y vean esto que está en Números capítulo 13. Sea bendito el Señor. Números capítulo 13, vamos a citar un caso final en la parte, en la etapa final precisamente de nuestra predicación esta noche. Capítulo 13, estamos hablando de libertados, amén. Hemos oído testimonio y hemos orado hoy por el ministerio carcelario, bendito sea el nombre del Señor. Miren ustedes el versículo 25, por favor. Números 13, 25, está narrando, óiganme bien, la comisión que regresó de reconocer la tierra después que Moisés los envió a hacerlo. Iban 12, uno de cada tribu. Veamos qué pasó. Volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Todo esto demoraron allá. Versículo 15, por favor. 26, perdón. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, a los líderes de la iglesia, de la congregación de Israel, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Hagamos un poquito de historia. Antes Moisés era un estratega militar muy sabio, también lo fue Josué. Y antes de
poseer la tierra, él tenía que reconocerla y hacer lo que llaman hoy en términos militares inteligencia. Entonces de cada tribu va uno y por favor van, se camuflan entre esa selva, entre esa vegetación y observen los detalles. ¿Qué les dijo? Me traen información cómo es la tierra, si es fértil o estéril. Me traen también información si las ciudades son aldeas, amén, sencillas o son ciudades amuralladas. Con base en eso hay que preparar. También miren los hombres si son altos, explicados, amén, acuerpados o si son chaparritos. Amén. Porque con base en eso, mire que hasta en esos tiene que darse cuenta. Todos los detalles los regresan y los traen. Y esta gente entraron, se arrastraron por allí, vieron, entraron a un viñedo y cortaron un racimo de uvas. Aleluya. Que lo pusieron en una vara y le atrasaron una vara y entre dos. Yo lo creo porque la palabra de Dios lo dice. Pero yo he estado en exposiciones agropecuarias. Yo he visto uyamas enormes de 3 y 4 arrobas en las ferias esas. He visto yuca de 1,50 de altas así, hermano. Yucas. He visto algo tremendo, pero yo un racimo de uvas de estas. Y yo he estado en el norte del valle, por allá donde están nuestras iglesias, y me han llevado los hermanos que trabajan por allá. Estuve en Chile, donde vienen esas uvas grandotas, y yo he buscado un racimo de esos. No lo he visto. ¿Por qué lo creo? Porque la Biblia dice que les mostraron el fruto de la tierra, versículo 27, por favor. Sea bendito el Señor, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. O sea, el informe va bien. La que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y lo muestran. Miren cómo era, 28. Gloria a Dios. Mas el pueblo que habita aquella tierra, ellos mostraron el fruto grande, maravilloso. El pueblo de aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que era el gigante aquel, de ahí donde descendió el filisteo aquel. Amén. Pues mire usted que sigue esta gente diciendo, versículo 29, miren el informe. Y Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Versículo 30. Sea bendito el Señor. Hasta aquí el lenguaje está cargado de negativismo. Es imposible. La tierra es buena, es productiva, pero la ciudad, eso no. Y los hijos de Anac están y son enormes. Más adelante, miren el versículo que sigue, sea bendito el Señor, el 31 y el 33. Aquí están, aquí nomás, porque estos aquí intervienen, esto tiene otra manera de pensar. Mire que, hermanos míos, el asunto anímico puede estar en la misma congregación. Fueron 12, de los 12, 2 pensaron de esta manera, que fue Caleb, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mire cómo piensa una persona en la misma congregación. Hoy, por ejemplo, dijimos: hermanos, apóyennos. Más de uno, pero otra vez pidiendo. Y uno con esta crisis y llega uno a culto y ahí mismo a pedir. ¿Cierto? Pero otros, Dios los bendiga, dijeron: hay que apoyar el trabajo. Adorado sea el nombre del Señor. Aquí va mi ofrenda. Dios bendiga a los que se comprometieron. Nos comprometimos con una ofrenda en esta mañana. Mire usted que en el mismo escenario puede suceder las dos cosas. ¿Dónde está el asunto? Aquí en la mente. ¿Alaban al Señor? Veamos el 31. Miren ustedes. Mas los varones que subieron con él dijeron, mire, se formó una polémica allí públicamente: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Esto se llama en términos hoy complejos de inferioridad. Sentirnos miserables. Mire el versículo 32 y 33. Y hablaron mal de entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido. Dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Quién de ellos se lo había tragado? Ninguno. Los 12 que fueron regresaron. Y curiosamente, lean la Biblia, estudien y verá que ellos hablaban de los gigantes. Y cuando entraron allí, ahí no había gigantes. Amén. No tuvieron esa pelea que los otros vieron, porque uno es derrotado aquí antes, cuando uno cree que es un miserable que no sirve para nada. Amén, Dios nos guarde. Y nunca confíes esa miseria: es que yo no soy capaz, es que yo no puedo. Y lo, hermano, para que salud, no, a mí el micrófono, no, hermano, yo me da un infarto, dijo una vez una hermanita. Uy, no, yo para hablar a la frente, uy, no, ¿cómo se le ocurre, pastor? Eso es un complejo interno. Uno puede hacerlo en el nombre de Cristo. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Uno puede, Dios, porque es que no somos nosotros, es Cristo en nosotros.
Miren el concepto que tenían. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Todo el pueblo, todos lo vieron gigantes. Y ellos se vieron, miren cómo se vieron en el versículo 33. También vimos gigantes allí, los hijos de Aná, raza de los gigantes. Y era por nosotros, oigan esta frase, a nuestro parecer. No fue que ellos los vieron pequeños, es como se ve usted. Esta atadura sí que ha impedido que gente emerja en las manos del Dios del cielo. Siempre con ese nerviosismo. Y le pasa el micrófono y se torna frío, hermano. Y le da palidez y hasta el bosquejito se le olvida. Eso puede pasar la primera vez, pero luego hay que intentarlo una y otra vez hasta que lo hagamos en el nombre del Señor. He destacado esta frase: éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Uy, qué mucha miseria, hermano. ¿Sabe qué es la langosta? Es un grillo, hermano. Un grillo grande, ¿cierto? Oye, que verse uno como un miserable grillo ante el impío, ¿cierto? Hermano, es que allí no se puede predicar porque eso hay un vecino que es terrible y tal cosa, y en ese pueblo no se puede. Se puede en el nombre de Jesucristo. Miren, Aquitania, Boyacá, hace como 14 o 15 años, un varón de Dios de bendición dijo: hermano, Dios me ha hablado de ese pueblo y me dice que vaya a abrir obra. Y fuimos allá a abrir obra y la consigna era: aquí no se dejan evangélicos. No había una sola iglesia cristiana. El cura había tomado el monopolio. Y hermano, cuando se enteró que por ahí estaban unos evangélicos, vino y hizo asonada. Quemaron las banquitas afuera, rompieron los cristales, golpearon a varios. A una niña, hija de pastor, la agredieron. Ella corrió y se metió al baño y allá agredieron a la niña. Y fuimos a pleito. Amén. El dueño de la casa, que era un ex policía, dijo: a mí me pagan daños y perjuicios. Yo reclamo mi casa porque es de puerta adentro. Ustedes verán si reclaman o no. Nosotros dijimos: pues vamos a ver cómo está la cosa. El pastor dijo: no, hermano, yo me voy a quedar bajo la bendición del Dios del cielo. Aquí tiene que haber una obra. Obviamente ahí no nos recibieron la querella, pero en Sogamoso lo recibieron. Y luego hubo ahí la conciliación. Y entonces nosotros tomamos la decisión: no vamos a poner demanda, pero que nos dejen predicar. Amén. Y ahí nos ranchamos y cada uno hablamos y expusimos. Y yo les hablé, el representante legal les habló de esto, de la libertad de culto, de la nueva constitución del 91, y argumentó jurídicamente. Yo argumenté desde el punto de vista bíblico, de la predicación, lo que trae, lo que hace el evangelio. Y entonces, pues el abogado de ellos hicimos pacto y se comprometimos a no agresión. Allá está la iglesia para la gloria del Señor. Con templo propio, bendito el nombre de Cristo. Un lote a cuadra y media del parque, un lote de 900 metros. Que yo tuve la bendición de ir a ver esa negociación y estaba un cultivo de cebolla porque es la capital cebollera de Colombia. Y con esa punta de cebolla levantaron templo. Iban construyendo y el resto, hermano, venda cebolla y sembraron un corte y otro y así levantaron para gloria del Señor. ¿Qué tal que hubieran mandado un cobarde que diga: ay no, hermano, ay no, y ni se les ocurra ir a levantar y que decir: ah, mire, amén? Hay algunos que hacen esos gestos. Dicen allá, vea, amén. No, el Señor reprenda al diablo. El Dios del cielo nos da poder y nos da valor. Esas ataduras de creer que uno no sirve para nada, que yo seré un miserable por el resto de la vida. Le dijo uno una vez a una novia que lo expulsó: uy, yo moriré como un miserable. Amén. Pues así está muriendo porque ya está bastante viejo. Porque lo que uno confiese, eso tiene. Y usted cree que siempre vivirá en esa condición vivirá. Pero uno cuando tiene a Cristo, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Nosotros no somos langostas. ¿Cómo así que eso? Y así les parecíamos a ellos. Es que el concepto que uno tenga, eso hace que otros piensen de usted como es. Si lo ven diario con la cara baja, aburrido, acomplejado, dirán: este pobre, ¿eso es lo que les trajo la iglesia? Sí, señor. Por allá en los llanos, un niño de 7 o 8 años le preguntó a la abuelita, le preguntó a alguien si los burros eran evangélicos. Y dijo: ¿pero cómo se le ocurre? Si los burros no. ¿Por qué? Dijo: porque es que él veía siempre un burro en el calor. En los llanos usa mucho el burro, y el burro cuando está en calor, en esa temperatura fuerte, debajo de los árboles, tira las orejas para allá y se queda dormido. Y el niño miraba y veía que la abuelita venía culto y hacía igual. Ponía la Biblia en la pierna. Y el niño la asoció con ese asno que había visto tantas veces allá. La actitud. Uno no viene a la iglesia en esa condición. Uno viene a adorar y a bendecir al Dios del cielo. A su nombre, gloria. Todas estas ataduras, hermanos, se van sumando e impiden que la persona crezca. Yo no sé, hermano, en cuál área de pronto esté.
De pronto usted ya fue perdonado, pero quedan residuos de idolatría. Hay que cortar en el nombre del Señor. De pronto ya no es idólatra y fue perdonado, pero de pronto tiene ese complejo. Uy, yo no puedo. Ay, todos apoyan ahí la obra, pero yo si tuviera un trabajo mejor con lo poco que uno tenga. ¿Cuántos podemos alabar al Dios del cielo? Quien les habla, fui jornalero de profesión, eso es lo que dice mi libreta militar porque es de segunda. Pero siempre había una monedita o algo para Protemplo, bendito el nombre del Señor. O si no, allí estaba, bendito sea el nombre de Cristo. Y yo tuve el gozo el año pasado, 40 años después, de decir, aquí en este coliseo predicando, y allá en esa esquina era nuestro templo, primero era de madera. Yo ayudé a pegar las tablas allí con martillo. Yo me encaramé a poner las pequeñas tejas de zinc que había. Amén. Yo también tuve el gozo de ayudar a hacer los ladrillos, los bloques de cemento y luego aprender a ponerlos, hermanos, todo eso, porque uno dice, si en esto no sirvo, en esto sí sirvo. Sea bendito el nombre del Señor. Hermanos, hay que erradicar eso. Eso en la iglesia es nocivo. Creer uno que no sirve para nada, que uno es un estorbo, nunca se lo cree, así se lo diga el diablo. Jóvenes, así su mamá le diga que usted no sirve para nada, contradiga eso en el nombre de Jesucristo. Diga, sí sirvo. Aquí adentro hay una persona que puede. Sea bendito el nombre de Cristo. Y podemos, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Cuando pues todas esas ataduras desaparecen, la persona emerge y dice, heme aquí, envíame a mí. Que hay experiencias amargas, las hay. Amén. Como aquella que les he contado cuando yo rompí la base del micrófono en Cúcuta, en la iglesia de los patios, en el año 82, hace 36 años. Y yo miré bien y yo dije, eso nunca lo vuelvo a hacer. Y aprendí y corregí aquello. Bendito sea el Señor. Podemos en el nombre de Cristo. Pero esas ataduras hay que dejarlas, hermanos, a los pies del Maestro. Termino leyéndoles Isaías 58:6. Ustedes leyeron cuando el ministerio carcelario trajo un texto muy lindo. En ese mismo libro de Isaías, les voy a leer el capítulo 58, el versículo 6. Aleluya, vive Cristo. Él está aquí en esta hora. Sea su nombre glorificado. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Amén. Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Habla de yugos, de ataduras, amén, de ligaduras de opresión. Todas ellas son hechas trizas en el nombre de Jesucristo. A su nombre gloria. Yo quiero que se pongan de pie en esta noche. También los hermanos que están allí en aquel ángulo. Yo no sé cuál sea el impedimento, pero en esta noche yo le quiero decir lo que Jesús le repitió a aquellos. El Señor nos necesita. Amén, hermanos. El Señor te necesita. Pero para usarte, ¿para qué? Ese asno lo usó el Señor para entrar a Jerusalén montado en él. A nosotros nos necesita para proclamar su verdad, para evangelizar a tantos, para ayudar a tantos, para hacer tanto que hay por hacer. Y en esta noche usted va a decirle, Señor, perdóname esto. Usted no está endemoniado. Gracias al Señor, ya fue libre. Amén. No sé cuál sea la atadura que queda, el residuo que quedare, pero en esta noche en el nombre de Jesús hay libertad. Vamos a proclamarla. Proclamaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Vamos a clamar al Señor, levante su voz. Le va a dar gracias al Señor por la libertad con que Cristo nos hizo libre. Por haber venido y roto las coyuntas que nos esclavizaban y oprimían. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, en esta noche invoco tu gracia, Padre, con mucha gratitud por esa gloriosa liberación de que fuimos objetos, por haber traído, Señor amado, limpieza, perdón, por haber desatado tanta ligadura de maldad que nos esclavizaba, por haber roto las ataduras, las coyuntas, los grillos, las cadenas que esclavizaban nuestra vida al vicio, a la maledicencia, Señor amado, a toda suerte de mal. Gracias por habernos emancipado a través de Jesucristo tu Hijo. Bendito Padre, oro en esta noche por aquellas vidas que han sido libertadas parcialmente, que fueron libertadas de unas condiciones de pecado, tal vez de adulterio, de brujería, pero que han quedado residuos todavía que no han salido a plenitud. En esta noche, Señor, hay libertad, hay bendición para esas vidas.
sus ojos espirituales, Dios mío, y permíteles ver hábitos y costumbres no correctas en el vestir, en el vocabulario, Señor amado, en otros hábitos de la vida social. Dios del cielo, permite, Padre, que esta noche tu Espíritu hable a esas vidas y corrijan en el nombre de Jesucristo esa conducta que a ti no te agrada. Te pido bendición, Dios mío, por aquellas vidas esclavizadas por el complejo, por esa impotencia, esa incapacidad. Es cierto que nada somos, pero en ti todo lo podemos. Es cierto, Padre, que somos eso, flor del campo, como la hierba que hoy es y mañana desaparece, pero eso en tus manos es usado para tu gloria. Usa estas vidas, este pueblo, Padre, permíteles entender que esas ataduras impiden nuestra utilidad en tus santas manos. Señor, oro por mis hermanos que nos siguen en la internet y pido para ellos, Señor, la luz tuya en el nombre de Jesús. Oro, Señor, en esta hora para que